Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace escasos días la Archidiócesis de Toledo daba a conocer una guía para la protección de menores. Su título exacto no es este, pero es el concepto que la Archidiócesis de Toledo ha dado a conocer a través, fruto del trabajo de esa comisión que se constituyó el 7 de abril del año 2020, una de las primeras iniciativas del señor arzobispo, don Francisco Cerro Chaves. Vamos a ver nuestro vídeo introductorio y enseguida volvemos para presentarles a nuestros invitados. Esta guía se publica en consonancia con la voluntad expresada por el Papa Francisco, las regulaciones estipuladas en el Código de Derecho Canónico y lo establecido por la Congregación para la Doctrina de la Fe para la recepción y actuación ante denuncias por casos de abuso sexual a menores. El objetivo de esta guía es facilitar tanto a sacerdotes, consagrados como laicos la creación de entornos seguros para prevenir y combatir cualquier forma de abuso que se pueda dar en menores y personas vulnerables. El manual pretende ser un espacio para proporcionar las pautas necesarias para acompañar y colaborar en el desarrollo de los niños, jóvenes y adultos vulnerables y debe ser conocido y aceptado por las personas responsables de parroquias, grupos pastorales, centros de formación, instituciones y todos aquellos que trabajan en el ámbito educativo y en la pastoral ordinaria con menores y adolescentes. En diferentes epígrafes, la guía desarrolla las medidas de prevención, los diversos tipos de abuso sexual y recomendaciones concretas de actuaciones ante diferentes situaciones que se dan en el día a día de la actividad pastoral. Igualmente se refiere explícitamente al uso de las redes sociales y las tecnologías de la comunicación, intercambio de fotografías, mensajes y vídeos. En este apartado se establece que los agentes de pastoral y catequistas no darán sus teléfonos y correos electrónicos particulares a los menores, ni se citarán con ellos fuera de la parroquia sin permiso expreso de los padres. Igualmente recalca que será necesario un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como la firma de un documento de responsabilidad para todas aquellas personas que hayan de tener trato con menores. El 7 de abril del año 2020 se constituyó en la Archidiócesis de Toledo, a propuesta del señor arzobispo don Francisco Cerro, la Comisión Diocesana para la Protección de Menores. Adscrita a la Vicaría General, está presidida por Lourdes Carrazoni y compuesta por el abogado Juan Marín y los sacerdotes Félix del Valle y Francisco de Asís Pérez. Igualmente existe un correo electrónico y un teléfono de contacto. Ahí está ese número de teléfono de contacto, también hay un correo electrónico. A lo largo de este programa también hablaremos de ese teléfono de contacto y ese correo electrónico, pero ya es tiempo de presentar a los invitados a este enfoque de hoy. En primer lugar, vamos a presentar a Juan Marín, abogado y miembro de esta comisión. Juan, buenas noches. Buenas noches, Ana, muchas gracias por vuestra invitación y aquí estamos, otra vez en esta casa. Muchísimas, esta casa que es tu casa, bueno, la casa de todos. Lourdes Carrazoni es la presidenta de esta comisión. Lourdes, buenas noches. Buenas noches, Ana. Te preguntaba antes, ¿Carrazoni o Carrachoni? Da igual, se puede decir de las dos maneras, sí. Y Francisco de Asís Pérez, sacerdote diocesano, muchísimas gracias, miembro también de esta comisión, gracias. Junto a Félix del Valle. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí para hablar de esta comisión, que sí que es verdad que se instituyó el 7 de abril del año 2020, fue una de las primeras iniciativas del señor arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, atendiendo al mandato del Papa Francisco, pero sí que es verdad que ha habido 2 años de pandemia, estas cosas cuesta mucho arrancar, pero ya tenemos ese primer documento, esa guía de protección de menores, que yo creo que es el mejor fruto para hablar de lo mucho que quiere y que puede hacer esta comisión de menores. Lourdes, alguien seguro que te lo han preguntado un montón de veces. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿Cómo te han llamado? ¿Quién te llamó? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, pues ya nos conocíamos de antes, habíamos hecho unos estudios eclesiásticos y yo además, por el hecho de ser psicóloga, colaboro con el Arzobispado de Toledo también en otras cuestiones y bueno, pues surge la idea de
tener a una mujer psicóloga en la comisión y bueno, pues acordaron de mí. ¿Cómo es esa primera llamada? ¿Cómo asumes el reto? Porque... Bueno, con mucha ilusión, con mucha ilusión y con mucho respeto. Porque bueno, el tema requería de una cierta seriedad, pero bien, la verdad que estamos contentos. Juan Marín es abogado, Sí. también tiene sus estudios en Derecho Canónico, es la parte, el aporte legislativo de esta comisión, que es muy necesario, ¿no? Porque estamos hablando de ámbitos, como decía Lourdes, hay que tratar con mucho respeto, pero también abordar desde un punto de vista muy profesional. Sí, claro, todo esto, el nacimiento de la comisión tiene su origen en un motu propio, es una normativa canónica aprobada por la Santa Sede, entonces todo tiene también su origen jurídico canónico, y tiene en el ámbito civil su trascendencia, en algunos casos incluso penal. Por eso es conveniente la presencia en esta comisión de una persona que tenga unos mínimos conocimientos jurídicos civiles y canónicos. Unos mínimos, no tampoco, en mi caso, bueno, hay gente mucho más sabia que yo. Un reto también, ¿no? Sí, por supuesto, un reto apasionante, quizá no sea la palabra, porque se tocan temas muy delicados que afectan a la intimidad de las personas. Entonces, además del reto humano, pues también el reto del tratamiento psicológico que tiene que dar Lourdes, y todo siempre con intención de ayudar a las posibles víctimas. En esta comisión hay dos sacerdotes, don Félix del Valle, que es formador del seminario, y don Francisco de Asís Pérez, que se incorpora un año después, tras venir de Roma, de desarrollar allí una serie de estudios y también su labor sacerdotal, y don Francisco de Asís también párroco de Azucaica, o sea que está en varios niveles. Eso es bueno, yo creo que para todo el mundo y para un sacerdote también, ¿no? Claro. Estar en varios planos. ¿Cuál es la aportación que tiene que hacer? Bueno, usted también es experto en Derecho Canónico. Quizá más bien por eso, por la aportación de Derecho Canónico y la aportación por experiencia en procesos quizá que hayamos tenido que hacer en estos temas de algunos casos pasados. Entonces, ese tratamiento. Bueno, vamos a hablar de este documento. Se presentó la semana pasada, ha tenido una muy buena acogida en los medios de comunicación, también en medios especializados. ¿Cómo se gesta, Lourdes? ¿Cuál es el propósito del mismo? El propósito del mismo es llegar a concienciar a toda la población que trabaja con niños en nuestra diócesis, concienciar de lo que es un abuso, de qué gente puede ser abusada y qué tiene que hacer para en el momento que surja un abuso. Generar entornos seguros donde los niños puedan estar tranquilos y formar a los adultos para poder prevenir. Es muy importante destacar que todo esto se ha puesto en un lenguaje claro, directo, profesional, pero accesible a todo el mundo. Si alguien se da una lectura rápida de la guía, va a entender perfectamente lo que se quiere decir, cómo se quiere decir. Vamos a ir ahora desgranando un poquito la guía, porque, por ejemplo, en la primera parte se hace una aproximación general y enseguida empezamos a hablar de la definición de términos. Es muy importante porque a veces empleamos palabras que no alcanzamos a saber su contenido exacto, su definición concreta. Por eso vosotros bajáis hasta el fondo a la hora de definir, por ejemplo, lo que es un abuso sexual y su diferencia con un acoso, ¿no? Había que bajar hasta lo más mínimo, Lourdes. Sí, un abuso sexual lo que implica es, bueno, introducir a un niño o un menor de edad en una actividad sexual que no llega a entender, que por su edad no está capacitado para consentir y que es impropio también para su desarrollo psicoafectivo. Los abusos se suelen dar pues, de personas adultas a menores o de menores con otros menores que por edad o desarrollo están por encima y tienen una relación de poder. Esto les deja les estrecha mucho su libertad de poder decidir y de consentir. Digo que se define así porque era necesario definir y diferenciar entre esos términos que por otro lado son tan habituales en nuestro lenguaje y que en muchas ocasiones utilizamos
pues sin conocer específicamente, nos pasa también muchas veces en el ámbito jurídico, en el ámbito legal. Era necesario definir punto por punto, Juan. Vamos a ver, cuando se constituye esta comisión, era en plena ebullición de la pandemia, pues hubo cierto retraso, pero de los primeros trabajos de la comisión fue preparar un protocolo de actuación de para qué se crea la comisión, cuáles son estos conceptos que estamos hablando de abuso, acoso, y se redacta un documento un poquito más prolijo, más denso, menos asequible, y el motivo de publicar esta guía precisamente es esos términos, esos conceptos que se recogen en el protocolo de actuación de la comisión, hacerlos en un lenguaje más llano, más sencillo, más asequible, más atractivo incluso, con esas imágenes, pero que toda persona que se acerque a leer el documento lo entienda, lo comprenda y sobre todo además que sepa de la existencia de la comisión para que si llega el caso de que conoce un posible abuso o lo sufre, tenga la posibilidad de acceder a la comisión y sobre todo sepa cuáles son las recomendaciones y los pasos que hay que dar en este caso. Por eso decía yo que se baja hasta lo específico, porque es necesario sincréticamente, pero sin perder un ápice en lo que es la definición, estar ahí. Otra de los epígrafes habla, por ejemplo, de las medidas de prevención previstas por esta comisión y de aplicación. Y no hemos dicho la aplicación, es de aplicación en todas las realidades diocesanas en las que haya menores o en las que haya también adultos vulnerables, de aplicación obligatoria, o sea, sí o sí, ¿no? Sí o sí, sí o sí. Aquí no se negocia, ¿no? No, es todo el personal que trabaja con niños dentro de la diócesis, sean seminaristas, sacerdotes, catequistas, laicos, monitores, todos tienen que conocer el protocolo, la guía, la finalidad para la que está hecho y concienciarse de que el abuso es un delito y lo tienen que castigar y denunciar. Decía menores y adultos vulnerables, decía Francisco de Asís. Sí, porque en el Código de Derecho Canónico y en el Código Civil se equiparan los que tienen esa vulnerabilidad con los menores. O sea, así lo Tienen que ser establece los vulnerables, es lógico. Así lo establece el Código de Derecho Canónico. Vamos a esas medidas de prevención. Muchas de ellas ya estaban implementadas en el trabajo diario de la diócesis. Por ejemplo, el tener el certificado, que también existe en otros ámbitos. Por ejemplo, si alguien quiere ser monitor de un club deportivo, ¿no?, que tiene que trabajar con menores, tiene que presentar ese certificado. Si tiene que ir de monitor a un campamento, tiene que presentar ese certificado. O sea, que no es algo propio de la realidad de la Iglesia, sino que digamos que la legislación ya lo puso en marcha hace unos años y ahí está. Pero digamos que la diócesis ya había trabajado en esto y ya había puesto sus normas. Digamos que ahora lo que hace es ponerse negro sobre blanco y darle el cuerpo de una guía, ¿verdad, Juan? Eso es. La guía es, más que la guía, el protocolo que sirve de base a esta guía, lo que hace es refundir la normativa canónica, el decreto, el motu propio de la Santa Sede, Vos Estis Lux Mundi, con la legislación civil española, tanto Código Penal como legislación sobre protección de menores. Y entonces aquí se recogen cuáles son los requisitos que establece la ley española para este tipo de actuaciones, la necesidad del certificado negativo del registro de delitos sexuales y una serie de medidas que son obligatorias. Entonces, por eso es necesario que esta guía se le dé la mayor difusión posible, llegue a todas las instancias de la Iglesia en que haya trabajos o haya presencia de menores o de personas vulnerables, como decía don Francisco. Ahí ha llegado ya a todos, porque se ha repartido la semana pasada. A todas las diócesis, todas las parroquias y a todos los sacerdotes ha llegado también. Por vía WhatsApp y por vía del Padre Nuestro. Y además se puede ver en la página web del Arzobispado de Toledo, ahí está tanto el decreto de promulgación de la comisión, el número de teléfono de contacto, el correo electrónico y también la guía. O sea, ahora que estamos todo a un clic, pues también tenemos esa facilidad para dar a conocer. ¿Quién es la persona que es la encargada de elegir a
por ejemplo, en el caso de catequistas, en el caso de laicos, a esos catequistas, a esos laicos para que trabajen con los niños? De alguna manera, ¿qué criterios se les dan a los sacerdotes para decir, pues, cuando elijas a alguien tienes que hacer esto o lo otro? Francisco. Más bien que catequistas, porque muchas veces en las parroquias faltan catequistas y hay que buscar entre los padres o madres, pero es más bien evitar que haya algún tipo de riesgo para los menores. Con esto, o sea, que todo tendría que suceder de una manera natural, normal, como ha sucedido toda la vida, pero con estos cambios de la sociedad hay que ayudar a que prevenir cualquier cosa que pueda dañar hasta lo más mínimo. Por eso hay normas que son de sentido común, de decir cuidado con estar a solas en la habitación con una persona, con un menor solo, cosas que son de sentido común que siempre hemos escuchado, pero que ahora se tienen que reflejar en la guía. Sí, cuando lógico. haces una lectura de la guía, algunas de las cuestiones dices, bueno, esto es de sentido común, como decía Francisco de Asís, esto lo piensas, pero claro, hay un elemento muy importante que acabas de decir, la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado y a lo mejor ciertas prevenciones que antes teníamos o ciertos temores ahora han mutado o no se tienen prevenciones o esos temores han ido a más. Era necesario escribirlo así, ¿verdad, Lourdes? Era necesario dar los detalles de lo que suponen los abusos, el acoso, el definir exactamente qué es cada cosa, porque ahora mismo con la tecnología los niños pues entran directamente en cualquier cosa. Antes no teníamos que tener un remedio para eso, pero ahora hay que enseñarles lo que hay detrás, el abuso que puede haber detrás del uso de las tecnologías. Luego iremos a eso porque también sois muy concretos y muy explícitos, pero en esas situaciones que estaba hablando Francisco de Asís, bueno, pues que un menor, por ejemplo, estamos en un campamento, ¿no? Y un menor, bueno, pues se cae, se hace daño, se hace una herida, hay que curarle. ¿Qué te dice la guía, Juan? Hombre, evidentemente a ese menor hay que atenderle, pero establece una serie de recomendaciones que yo invito a las personas que tienen acceso a la guía y tienen estas responsabilidades que las sigan con mucha minuciosidad, hay que ser muy prudente. Entonces, cuando se va a atender a ese menor, se tiene que llevar a un centro médico o atender ahí mismo en el campamento, o si es en alguna dependencia de la parroquia, que no quede un adulto solo con ese menor, tiene que haber más personas, que no se haga en una dependencia que tenga la puerta cerrada, sino que haya visibilidad desde fuera. Son medidas que quizá hace no más de 15-20 años nos sorprenderían, no había necesidad, pero hoy en día es muy recomendable, vamos, es obligado, porque así se recomienda en nuestra guía, que se sigan esas pautas de mucha prudencia, mucha responsabilidad, porque las tecnologías sirven para lo bueno, pero también pueden servir para lo malo. ¿Quién nos dice a nosotros que una persona no hace una fotografía de un adulto atendiendo a un menor que se ha caído y luego se haga un uso negativo de esa imagen? Se puede dar una difusión que puede llevar a confusión, que no se está atendiendo médicamente a un niño, sino que se está haciendo un acto de abuso, por ejemplo. Por eso hay que ser muy prudente y muy responsable. Sí, toda prevención es poca y ya te digo que no quiero resultar pesada, ¿no? Pero sí que me llama mucho la atención cómo se sincretiza, o sea, como por ejemplo, cuidar tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal en las muestras de afecto. Todos hemos acariciado a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, a nuestros sobrinos, incluso antes veías un bebé por la calle, pero sí que es verdad que hay como una especie, por lo que decía Juan, en cuestión de 10, 12, 15 años, hay una especie como de prevención contenida. O sea, parece que algo nos ha pasado o algunos temores tenemos para ya ser más cauteloso. Eso en el caso de monitores, catequistas, sacerdotes, religiosos, me imagino que lo tienen que medir hasta el milímetro, Francisco de Asís. Es triste decirlo, ¿no? Porque expresar afecto a una persona es algo bueno, pero... Siempre se ha dicho para los sacerdotes, esa sobriedad en las manifestaciones de afecto. Eso yo lo recuerdo ya, don Marcelo, el cardenal don Marcelo nos lo decía siendo seminaristas. Ya de seminaristas y de sacerdotes
sobriedad en las manifestaciones de afecto. Ahora, con los cambios tan grandes que ha dado la sociedad, es necesario, y sobre todo también decirlo a los catequistas, a todas las personas que colaboran en la parroquia, para decir, cuidado con esas manifestaciones de afecto. Además, los padres tienen una cierta prevención. Y todo va con normalidad, no hay que hacer ninguna cosa rara, porque no tiene que ser ninguna rareza de nada, pero basta, no hay que dar estos abrazos y besos que a veces en España se han hecho, pero bueno. Y se evitan allí en Italia, ahí también son muy expresivos, ¿no? También, en Italia, Hispanoamérica, mucha afectividad, pero hay que evitarlo. ¿Ha perdido, voy a preguntarte a ti, Lourdes, ¿se ha contaminado el afecto, las expresiones de afecto en la sociedad de unos años a esta parte? Ahora mismo sí. Lo que antes era, como decía Francisco, algo natural, ahora ya quizá la afectividad puede llegar a ser impropia y parecer normal, algo que no es normal. Y en los niños, por ejemplo, les sucede eso, que no lo saben diferenciar. Un abrazo o un beso que sea un pelín más impropio, ¿no? Eso no lo saben diferenciar ellos, y sí que existe, claro. Y me imagino que la pandemia también ha contribuido a esto, ¿no? También. Aunque por otras circunstancias. Y ha ayudado en muchas cosas también. Sí, claro, porque con esto de que no nos podíamos ni dar la mano, ni dar besos de saludos. Sí, ¿no? Pero es un poco triste, ¿no? Que es un poco triste que no... humanas. Ya no es solo el hecho de que la pandemia nos retraiga a la hora de manifestar el afecto, de hacer un saludo. También sociológicamente y en ámbitos judiciales existe una tendencia a, no digo yo que existe una presunción de culpabilidad, pero sí hay una tendencia a, en una situación de este tipo, de un posible abuso, tendemos a inclinar, o algunas instituciones tienden a inclinarse a calificar de culpable esa actuación, no solo en caso de trato con menores, también en las relaciones hombre-mujer. Hay leyes que ya, no quiero hacer una crítica política, pero sí hay algunas leyes que desde mi punto de vista, y algunas personas de más autoridad que yo, se han reconocido que tienen una cierta carga inconstitucional porque condenan antes o más al hombre que a la mujer, simplemente por ser hombre. Pues en este caso de los abusos de menores, también, por eso insistía yo antes en la prudencia y la responsabilidad, porque cualquier actuación que nosotros podamos pensar que es inocente, a lo mejor, llegado a la instancia judicial, pues tiendan a considerar que no hay tal inocencia. Y tenemos que demostrar que somos inocentes en vez de que ellos demuestren que somos llevar la carga culpables. de la prueba al contrario, ¿no? Eso es. Por eso insisto en la prudencia y la responsabilidad. Está todo, no sé si voy a intentar que los compañeros puedan ver, esquemáticamente, todo esquemáticamente organizado en esta guía, insisto, la pueden ver en la página web del Arzobispado de Toledo. Y vamos al capítulo de nuevas tecnologías, porque sí que es verdad que las nuevas tecnologías han irrumpido en nuestra vida a una velocidad en las que en ocasiones no nos ha dado tiempo a asumir, a ver realmente de lo que se trata, y dedicáis bastantes epígrafes a las nuevas tecnologías en aspectos que por un lado están dentro del sentido común, pero en otros aspectos que a lo mejor necesitan un poco, una vez que lo lees, necesitan un poco, dices, pues tienen razón, pues yo no había caído en esto, ¿no? Una de las primeras normas es todo lo que ocurra tienen que estar los padres informados, tienen que dar su consentimiento. Si el niño se va de excursión, si se va de campamento, si va a pasar la noche fuera. Todo esto era normal antes, ¿no? Si va en coche con otros, sí, con los catequistas. Pero luego hay otros temas que a lo mejor dices, pues yo esto en casa siempre lo he hecho, pero claro, si está aquí, pues a lo mejor es que no es tan normal. Por ejemplo, que todo lo que tenga relación con tu hijo, pues estés tú informado como padre. Yo pensaba que esto era lo normal, pero lo tenéis que dejar por escrito, por algo será, Lourdes. Sí, porque para evitar este tipo de situaciones, precisamente.
es necesario que los padres sepamos con quién están nuestros hijos. Las personas que están encargadas de ellos no pueden tener un contacto personal y privado con mi hijo, con cualquier hijo, ¿no? O quedar afuera sin saber yo qué están haciendo. Eso, bueno, hay que tenerlo controlado, claro. No sé si... Sí, pero que sorprende, cuando lo lees, te sorprende, ¿no? Por ejemplo, que el niño, en el caso del menor, en el caso de que tenga teléfono móvil, que si la persona, pues eso, que tiene relación con él, pues que sepa su padre que tiene el teléfono, ¿no?, móvil, o el teléfono del catequista. Son cosas que antes eran como muy normales y que ahora ponéis todas las prevenciones. ¿Son necesarias, Juan? En los tiempos que corren, sí. Es que la sociedad ha evolucionado, no necesariamente para bien en esta materia, porque cuando nosotros éramos jóvenes, incluso niños, salías a la calle a jugar, tenías actividades, no necesitaban mis padres firmar un documento en que me autorizaran a ir, simplemente hay una excursión, muy bien, pues sale, adiós. Ahora hay que, para cualquier cosa, hace falta autorización escrita de los padres. Para salir en fotografías, para salir en imágenes, para todo hace falta, porque además la ley así lo exige. Entonces, aquí lo que hacemos es recoger las exigencias de la ley, no es ninguna cosa que nos hayamos inventado, es llevar y hacer consciente a la gente de que esto que se recoge en la guía es necesario y tienen que cumplirse las recomendaciones que se hacen aquí. Aparte del peligro del uso de las redes sociales, que cuando nuestro hijo menor tiene un móvil, lleva el mundo en el bolsillo. Y lo mismo que puede recibir mucha información, él también puede, a través del móvil, de forma consciente o inconsciente, lanzar información que en cuestión de segundos llega al otro extremo del mundo. Por eso hay que ser muy cauteloso en el permiso que damos a nuestros hijos para el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. Hombre, también es una forma de, no digo que los padres no sean responsables, pero exigirles también una responsabilidad sobre sus hijos. Sí, pero hay tal variedad en los padres, en los modos de tratar a los hijos, que de un modo normal no tendría que suceder nada. Lo normal es que desde la parroquia se fomente la confianza de los hijos, de los menores, con los padres. Y así lo intentamos, esa es la mejor protección. Habla con tus padres, habla con tu madre, habla con tu padre. Pero a la hora de la verdad hay mucha variedad, ¿no? Porque, bueno, pues los padres tienen mucha diferencia. Y luego porque estas cosas de Internet y las redes sociales han hecho surgir muchos delitos nuevos. Y a la hora de la verdad, a lo concreto, cuando surge algo que ya se puede llamar abuso, la persona que viene acusada se defiende de cualquier manera. Entonces dice, no, porque ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro, y tiene que dejar una constancia en los medios lo que había antes. Por eso se tiene que definir para decir, no, mira, ha habido estos momentos que han ido preparando o han ido induciendo al menor a hacer lo que no debería hacer jamás un menor. O un adulto debe saber que con un menor no debe hacer ciertas cosas. No, y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Se han generado unas nuevas tecnologías que, como bien dice Juan, hace que el mundo esté en nuestras manos, pero esas tecnologías que han hecho mucho bien, claro, también tienen la parte negativa, tienen la parte B, y han generado una serie de delitos. Pero hay muchísima gente que no es consciente de que está haciendo o contribuyendo a una conducta delictiva por una práctica como puede ser pasar una foto por WhatsApp. Ya no vamos a hablar del ámbito de los abusos. O sea, ¿cuántas veces nos han llegado vídeos de gente que se está riendo, por ejemplo, de un discapacitado? Y la gente lo rebota y lo rebota y lo rebota y no es consciente de que está contribuyendo no solamente a una indignidad, sino a un delito. O sea, que también hay que hacer un trabajo de decir, cuidado, que si yo te mando a ti una foto, de la que sea, en un cumpleaños, en mi casa, yo de alguna manera estoy incumpliendo o estoy abriendo mi intimidad. Y si tú la rebotas a otra casa, ya mi intimidad está se va abriendo cada vez más, y ahí puede haber un delito. O sea que cuando nos ponemos en estas cosas es que es mucho más serio de mándame una foto del cumpleaños. Lourdes. Sí, ahí la verdad es que se incurre en un abuso, porque al fin y al cabo estás atentando contra su intimidad y contra su dignidad, que es lo que, el ejemplo que tú pones es el típico que se habla de ciberbullying, ¿no? Que es humillar a través de las redes,
acosar y humillar por medio de fotos, discapacitados, en fin, con ese tipo de cosas. Y es un delito, claro que sí. Y no somos conscientes. No, lo vemos en las noticias y bueno, fíjate lo que ha pasado con Yo no haría este eso chaval, nunca. pero claro, efectivamente. Ya, lo que pasa, yo no haría eso nunca, pero desde el momento en que yo mando una foto, ya estoy permitiendo que Dios sabe quién haga con esa fotografía lo que quiera. Como he dicho antes, esa fotografía inmediatamente puede llegar a Australia a través de Internet. Entonces, y además otra cosa importante, estamos hablando de abusos de un adulto sobre un menor. También existen abusos de un menor sobre otro menor, un menor que a lo mejor tiene más años, tiene más fuerza o tiene más capacidad intelectual. Sí, una posición de superioridad. En la adolescencia es muy típico intercambiarse fotografías. ¿Quién no ha visto a la niña de 14 años que va al baño y se hace una foto mirando al espejo y la pone a circular? O al chaval de 14 años que se acaba de hacer un tatuaje a pecho, a torso descubierto y bueno, él lo manda porque le gusta su tatuaje. Sí, 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 pero luego esa fotografía llega a Dios sabe quién y esa persona hace con esa fotografía lo que quiera. Y eso también puede degenerar en un tipo de abusos de los que estamos intentando prever y prevenir. Para eso los padres también tenemos que ser muy conscientes no solo de si abusan de mi hijo, sino de si mi hijo puede tener ciertas tendencias. Porque ahí la responsabilidad no es solo del menor abusador, sino de los padres. Claro, pero para eso es mejor la prevención, fortalecer la familia. Eso es. Fortalecer la relación de confianza entre padres e hijos, es la mejor prevención. Tanto que los padres sepan lo que están tratando los hijos con su móvil o con sus redes y que los hijos tengan más confianza con los padres. Pero claro, a la hora de la verdad, cuando van siendo mayores se va dejando un poco esa libertad y dice, bueno, haz lo que quieras. Pero claro. Luego también existe una cierta tendencia en la sociedad en que si mi hijo ha tenido un comportamiento reprobable en el colegio, en catequesis, en el campamento, y es reprendido por el responsable de la parroquia, el colegio, el campamento, hay cierta tendencia en la sociedad a que los padres vayan, ¿quién es usted para regañar a mi hijo? Mi hijo se porta siempre bien. Y tenemos que ser conscientes de que todos, algún día, algún momento, hemos cometido algo indebido, nos hemos equivocado o incluso hemos hecho mal de forma consciente. Yo lo he podido hacer y cualquier persona. Entonces, yo también tengo que pensar que mi hijo en algún momento también puede haberse equivocado y no siempre voy a tener la razón ni mi hijo va a tener la razón. El cuestionamiento de la autoridad es lo que tú estás señalando y lo que señalaba Francisco de Asís es el respeto a la intimidad de nuestros hijos, a todos nos ha pasado, cuando llegan a determinadas edades, pues eso, 14, 15, 13 años o incluso, o antes, bueno, es que es un móvil, ¿quién eres tú para meterte en mi móvil? A lo mejor los padres ahí también tenemos que tener un poquito claro que somos padres. Que quién es el adulto y quién es el niño. Sí, ¿no? Que el móvil es de los adultos. Es un préstamo que se le hace al hijo, no sé. Pero el móvil es de los padres. Los padres tienen que saber qué hay en ese móvil. No tiene edad para gestionar tantos conocimientos y tantas informaciones. En el ámbito de la comunicación, por ejemplo, seguimos con una pantalla de por medio, los correos electrónicos, hemos hablado de los WhatsApp, las redes sociales, las fotografías, los vídeos. Por cierto, esto de vídeos, una que ya lleva aquí unos cuantos años, al principio nadie te pedía, desde esta casa, cuando ibas a grabar a un colegio, ni te exigían ni exigías. Y eso es algo que hemos tenido que ir haciendo poco a poco. O sea, pedir nosotros como medio de comunicación al colegio donde vamos autorización para grabar a esos niños. Si algún niño, sus padres no quieren que se grabe, bueno, se actúa de una forma... O sea, que todos nos hemos incorporado, ¿no? Al principio tú ibas a un colegio, te recibían, grababas y ya está ahí nadie. O sea, que todos tomamos esas prevenciones. En el fondo se trata... Bueno, vamos con los correos electrónicos. Pues igual, ¿no? ¿El correo electrónico de quién es, Lourdes? ¿Del niño o del padre? Debería ser el padre controlar el correo del niño. El correo es del niño, pero el padre controla ese correo. Esa es la diferencia, claro. Vamos a ver si me permites. Sí. Para crear una cuenta de correo electrónico en Google o en cualquier plataforma de este tipo, hay que introducir tus datos personales, tu edad,
y hasta donde mi conocimiento alcanza, a un menor de edad no le dejan crear su cuenta de correo electrónico. Ya, pero y tampoco entonces te la lo dejan- falsea. No, Claro, pone falsea. una edad Bueno, falsa. claro. Claro, igual que para Claro. acceder a multitud de redes Por eso. sociales y plataformas. Pero entonces los padres tienen que saber que si su hijo tiene correo electrónico es porque su hijo ha introducido algún dato falso. Entonces el padre tiene que ser consciente de que su hijo, con su consentimiento o con su omisión, está accediendo a redes sociales, a Internet, de forma, vamos a decir, irregular, que está muy extendido, que todo el mundo lo hace, que todos los menores también ya tienen su correo electrónico, pero tenemos que ser conscientes de las consecuencias que esto puede tener. Los padres tenemos que ser conscientes de eso. En definitiva, se trata de tener una mayor comunicación, de llevar el sentido común a que sea una asignatura no pendiente sino aprobada en la familia. Eso será un segundo paso. Después de esta guía se intenta, y ya hablamos con Su Excelencia el actual obispo auxiliar, don César Magán, para llegar a otro nivel de todos los catequistas y todos los que colaboran en parroquias para fortalecer esa confianza en las familias, en modo de prevención. O sea, la prevención de cualquier tipo de abuso, ya no solamente en este ámbito sexual, sino un abuso de poder, pero que se fortalezca con esa confianza mayor de todas las familias y fortalecer la relación familiar. Pero bueno, eso será una labor educativa que hay que llegar a transmitir dentro de poco. El último epígrafe de la guía establece 3 verbos, 3 acciones: detectar, escuchar, actuar. Detectar y escuchar no es lo mismo. Lourdes. No es lo mismo. Primero estaría escuchar, escuchar para saber detectar, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué ha habido, si es realmente un abuso, si no es un abuso. Y, en fin, lo primero es la escucha, si lo entiendo yo. Y luego, una vez que hemos escuchado al menor, hemos escuchado también a las partes, hay que detectar e identificar, ¿no? Si Claro, realmente estamos se ante... escucha al menor y después, bueno, se hace una valoración de la información que nos ha proporcionado. Si esa información es veraz, si esa información es verosímil, se rescata y entonces sí que se hace una investigación y se tiene que elevar a las autoridades civiles y a los padres también, claro. ¿Quién es el encargado de escuchar al menor? Francisco de Asís. Pues eso es el desarrollo que quiere hacer esta comisión. Esta comisión intenta llegar a todas las instancias diocesanas para intentar escuchar o acercarse a las presuntas víctimas. ¿Qué son las presuntas víctimas? Pues todo el mundo. Pero bueno, ahí intentaríamos que no solamente fuera un sacerdote, está Lourdes también, y cada uno en la medida de sus posibilidades de poder, en primer lugar, los párrocos, pero bueno. Y cualquier persona que escucha, son los padres los que suelen transmitir, a padres, abuelos, los que suelen transmitir cuando ocurre algo que llama la atención de manera extraordinaria. ¿Hay pistas, hay indicios, hay conductas que nos pueden hacer pensar aquí pasa algo, aquí hay algo raro? Sí, nos podemos encontrar con niños que, por ejemplo, dibujen, escriban sobre imágenes sexuales, de tipo sexual, que tengan cambios del estado de ánimo, como muy pronunciados, pues que de repente tengan miedos nuevos a ciertos sitios o lugares que antes no tenían, acostarse con ropa o llevar varias capas de ropa encima, y bueno, pues comportamientos promiscuos, ¿no? Con un lenguaje sexualizado muy parecido al de adultos, son los que nos dan un poquito la pista sobre ese tema. Porque luego ya esto también podría derivar a ansiedad, depresión, pero estos síntomas son más característicos de otro tipo de patologías. Pero los que más nos indican son los que están más orientados a lo sexual. Llevamos 2 años con esta comisión en marcha, desde el 7 de abril de 2020. Sí que es verdad que ha sido un tiempo de pandemia muy complicado, bueno, seguimos en pandemia. Esta guía se hizo pública la semana pasada. ¿Ha llegado algún caso? ¿Habéis tenido alguna consulta? En la comisión no ha llegado ningún caso hasta ahora. O sea que no hemos tenido que activar nuestro protocolo y a llevar a cabo la guía, no, de momento nada. Pero porque seguimos. aunque no hubiera salido la guía, la comisión Hubiese la seguido gente sabe funcionando que igual. existía. Y Sí, tal. sí. No ha llegado nada.
No ha llegado nada. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno en tanto en cuanto pensamos que no ha habido ocasión, que no ha habido casos o presuntos casos. O bueno, si queremos darle la vuelta es malo porque la gente no se ha enterado. Francisco de Asís, que tiene más experiencia, ¿cómo ve esta cosa? Y tiene que llegar a todas las parroquias y a todos los colaboradores. Y es verdad que implica también por parte de los miembros de la comisión emplear más tiempo para visitar y lugar, sitio para darlo a conocer. No hay más remedio. Pero bueno, en la medida de lo posible, gracias a Dios, se intenta evitar antes de que llegue nada. En periodismo tenemos un dicho que es ausencia de noticias, buenas noticias. Claro. No news, good news. Exacto, no good news. La comisión tiene un ámbito de actuación, como ha dicho Lourdes, escuchar, detectar, actuar, profesionales, psicólogos, abogados, sacerdotes, pero no tiene un ámbito de actuación jurídico-legal, ¿o sí, Juan? En principio, ante las instancias jurídicas civiles, no. En principio no. Porque si se produce un abuso, quien tiene que acudir a la fiscalía, al juzgado, son los padres del menor supuestamente abusado. La presencia del abogado en la comisión puede servir para asesorar, pero son ellos quienes tienen que tomar la iniciativa y actuar. O sea, que no es un actor legal. La comisión no, jurídicamente no. Pero la presencia de una persona con esos mínimos conocimientos de los que hemos hablado simplemente es para dar asesoramiento a la familia que lo pida, que lo demande. Y en caso de que alguien que nos esté escuchando, nos esté viendo, quisiera ponerse en contacto con la comisión, una vez que ha recibido la guía, pues me imagino que todos los párrocos, catequistas, sacerdotes saben cómo actuar, llamando por teléfono, poniendo un correo electrónico. Pero imaginaros, esto es una tele abierta, que nos ve alguien que no es gente de iglesia o alguien que no tiene mucha relación con la iglesia. ¿Estaríais abiertos a hablar con ellos, a asesorarles? Sí, claro, nuestro cometido es acoger a esas víctimas, apoyarlas, escucharlas y orientarlas en todo lo que podamos. Sí. Me imagino que otras entidades, no sé si se habrán puesto en contacto con vosotros, bueno, también hay congregaciones religiosas que han sacado sus propios protocolos. Claro. Maristas, también los jesuitas hicieron también un propio protocolo. Digamos que todos los trabajos se van coordinando, también la Conferencia Episcopal Española se ha manifestado sobre este asunto. Esto es un trabajo de todos, ¿no, Francisco de Asís? Eso se trata, o sea, se hace una comisión porque desde la Congregación de Doctrina de la Fe se hizo la norma, el motu propio Sacramentarum Sanctitatis Tutela, se pidió estos protocolos a todas las diócesis y crear comisiones en cada diócesis. Y de ahí, para que vayan haciéndose de una manera efectiva, el prevenir, el evitar en las diócesis o equiparables, como en las órdenes o instituciones religiosas, prevenir todo lo que pueda ser o llegar a ser algo absolutamente rechazable como un abuso. Y se está trabajando y bastante en España. Se está trabajando muchísimo. Y en España en los últimos años se ha logrado que en todas las diócesis se haya comisiones, se hayan hecho protocolos, han llegado, han hecho líneas guía en primer lugar, como conferencia episcopal, como diócesis y luego en cada lugar. O sea que se ha trabajado. Y de hecho ayer mismo desde Roma se conocía un nuevo ordenamiento. Ayer fue promulgado por el Papa Francisco, aunque tenía fecha del 11 de febrero, una nueva reorganización de la Congregación de Doctrina de la Fe. Sí, es agrupar distintas competencias que tenía en solo dos secciones. Una sección más doctrinal, que agrupa también la cuestión de la disolución del matrimonio de favor fidei, y luego también pues lo de Eclesia, y pues lo Anglicanarum Cetibus. Y luego una sección disciplinar pues más canónica por el tema más ya en el nivel jurídico canónico, el tema de abusos sexuales. Para que no sea tanto administrativo, sino más canónico, más procesal. Estamos terminando, apenas 5 minutos. Juan, ¿se está siendo justo con la Iglesia? Yo sé que esta pregunta, tú sabes que yo la tenía que hacer y yo sabía que te la tenía que hacer a ti. Bueno, pues yo voy a dar mi humilde opinión. No.
¿Por qué? Es cierto que en la Iglesia, lamentablemente, ha habido abusos. Estos son hechos que debemos condenar y que hay que evitar con todas nuestras fuerzas. Pero no es menos cierto que la tendencia al mal, estas son expresiones que hoy en día no está de moda usar, la inclinación al pecado, y eso hay que decirlo en esta casa y en todos sitios, está insita en todas las personas. Y el que haya abusadores, los hay en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los estamentos. Es muy típico oír que si en un equipo de fútbol, que si en un colegio, que si en otras... En la familia. Sí, en la familia, de padres contra sus hijos, de tíos, de hermanos mayores que no son mayores de edad, pero como decía antes, tienen más años, que abusan de sus hermanos pequeños. De eso no se habla. Bueno, que vamos a contar de ciertos organismos públicos hoy en día, de algunas administraciones autonómicas, que no solo los que acusan a la Iglesia no lo persiguen, sino que están intentando ocultarlo o dejar que no se haga público. Y sin embargo, la única institución en todo el mundo que ha actuado como está actuando la Iglesia, pues es, valga la redundancia, la Iglesia Católica, que es la que desde la autoridad del Papa, dirigiéndose a todas las conferencias episcopales, diócesis, otras instituciones de la Iglesia, está dando una serie de directrices para evitar, en la medida de lo posible, que se vuelvan a producir nuevos casos y para atender a las víctimas. Lourdes, ¿cómo se siente? ¿Qué necesitan las víctimas? Pues necesitan mucho cariño, acogerlas y validar mucho su testimonio. Hay que darles a entender que nos lo creemos y que han hecho muy bien en contarlo, que son valientes y que estamos ahí pues para ayudarles y para apoyarles. Eso es lo principal. Después pues vendrá pues ayudarles a canalizar esos sentimientos, ayudarles a tener estrategias de afrontamiento, a ventilar emociones y sobre todo pues bueno, pues a quitarles el sentido de culpa que tienen muchos. Al ser abusados hay un sentido de culpa impresionante, a rescatar su autoestima y en definitiva a tener confianza en sí mismo y en el mundo que les rodea, que se ha dañado mucho. Los sacerdotes, Francisco de Asís. En definitiva, lo que se trata, como decía Lourdes, es sanar las heridas que ha producido cualquier tipo de abuso. Es verdad que los abusos producen cualquier tipo de una herida emocional fuerte y eso tarda en ir saliendo, no se puede sacar como si se hablara de una manera teórica, pero poco a poco se logra sanar. Y se logra sanar para evitar odios, rencores y cualquier tipo de venganza contra el abusador o presunto abusador, pero también para que la persona quede de una manera más normal y pueda vivir su fe de una manera normal, porque si no queda muy dañada. Una persona que recibe abusos ha quedado muy dañada. Pero gracias a Dios se trata de, con esta comisión que ha formado aquí en la diócesis de Toledo, para intentar sanar a la presunta víctima y a los padres, a los familiares, que también han quedado muy dañados. Se nota, emocionalmente se nota, es visible. ¿Y ustedes, los sacerdotes, cómo se sienten? Pues es que son situaciones fuertes, como en todo. Cuando recibes una noticia, algo que pueda parecer verdad, es evidentemente fuerte. Bueno, es verdad, el pecado existe en todas las personas, la redención existe, la misericordia de Cristo existe y también a través se sirve de todas estas instituciones para llegar a esa misericordia, hacer llegar esa misericordia a todas las personas. Pero hay que aceptarla, claro, y se logra sanar. O sea, el único que sana es Jesucristo, no nosotros, pero intentamos poner nuestros medios y se logra. Pero claro, psicológicamente, de manera pastoral, de manera humana y naturalmente también de manera jurídica. Hay que acudir a los medios jurídicos, hay que acudir a los medios canónicos para sanar esa herida y hay que restablecer cualquier tipo de herida que se ha producido en la persona y en la Iglesia, porque en la institución de la Iglesia se ha producido una herida. También cualquier abuso ha producido unas heridas de relación en las demás personas, que hay que cuidarlo, claro. Bueno, pues yo creo que ha sido una primera toma de contacto, un tema complicado, duro, pero necesario.
porque existe, porque está ahí, y yo creo que desde esta casa tendríamos que abrir esta ventana para hablar de esta guía. Insistimos, en la página web del Arzobispado de Toledo, en las parroquias, en los colegios, en todas las realidades de la Iglesia, un teléfono de contacto, que lo tengo aquí, lo han estado poniendo mis compañeros a lo largo de la emisión, un teléfono de contacto, 62959432, un correo electrónico, proteccionmenores@architoledo.org, unas personas a las que estamos viendo aquí, que están dispuestas a ofrecer todo lo mejor de sí, también don Félix del Valle, sacerdote, y una realidad, la realidad de la Iglesia, que quiere sanar esas heridas. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches, volvemos la semana que viene, buenas noches. Gracias. Gracias.